Hola, buen día, soy el profesor Maya. Les voy a explicar un tema llamado ecuaciones diferenciales. Un ejemplo es suficiente, puesto que el ejemplo es amplio, se desarrolla mucho y se aplican conocimientos previos de álgebra, de cálculo diferencial, de cálculo integral. Tenemos varios casos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Puede ser que sean separables, que sean homogéneas, que sean lineales, y tenemos que identificar cuál es nuestra situación. En este caso, les hago la sugerencia de utilizar este ejemplo, puesto que usa el número natural E. El número natural es muy utilizado para entender, para explicar fenómenos físicos, químicos, incluso biológicos y económicos. ¿Sí? Es bien importante ese número natural, puesto que incluso para el desarrollo o el diseño de procesos industriales también. Bien, vemos cómo poder desarrollar esta ecuación diferencial. Si nos fijamos, tenemos las variables dependiente e independiente de manera desordenada. Aquí tengo y, x, y, x. Bien, vamos a tratar primero de acomodar esas variables de la siguiente manera. Ok, a ver. Escribo así, dy, la diferencial de y en la diferencial de x. Esto va a ser igual a e a la 2y por e a la 3x. Aquí aplico una propiedad exponencial y siempre debo de revertir. Hacer la comprobación, digamos, la misma base si la multiplico, los exponentes se suman. Y ahí estoy comprobando antes de seguir adelante. Veo que esto es equivalente a esta parte. Entonces, en el siguiente paso, dy sobre dx va a ser igual. Entonces, ahora en el siguiente paso, veamos. Esta diferencial que está aquí dividiendo la voy a pasar a multiplicar. Si la paso a multiplicar, entonces me va a quedar así de esta forma. Dy es igual a e a la 2y, ¿sale? A la 2y por e a la 3x, y dividiendo pasa multiplicando. Vamos viendo cómo vamos acomodando todo. Ahora, 2y que multiplica, pues lo voy a pasar a dividir, 2y a dividir, y voy a tener así e a la 2y, y va a ser igual a e a la 3x por dx. Chequen, que ya tengo todo ordenado, todo en función de y, todo en función de y. ¿Cómo cancelo o quito esta diferencial? O sea, recordemos que lo contrario o lo inverso a una diferencial, pues es una integral. Aplico esa integral. Bien, al aplicar una integral, sería así de esta forma. La integral de dy entre e a la 2y va a ser igual a la integral de e a la 3x por dx. Si yo aplico una integral a la izquierda, la aplico también a la derecha para mantener el mismo equilibrio y no se altere dicha igualdad. Bien, entonces, ya que tengo la aplicación de la integral, voy a recordar una propiedad muy importante, más bien es una fórmula, que la integral del número natural e va a ser dicho mismo natural e por la derivada, considerando la constante, que si está multiplicando pasa a dividir y viceversa. Bueno, en otras palabras, va a quedar así de esta forma. Va a quedar así de esta manera. Entonces, acomodo este denominador, lo acomodo. Voy a tener entonces la integral, antes de ejecutar lo mencionado, voy a tener así, que si aquí es positivo, en el denominador va a pasar al numerador como negativo. ¿Sí? Para que quede así en forma lineal y pueda ocupar esa fórmula que les mencioné. Por la integral, esta parte derecha la paso igual por e a la 3x por dx. Entonces ahora sí, realizo la integración. Y como les comento, 2 multiplicando pasa a dividir, y voy a tener así menos 1/2 de e a la menos 2y igual a multiplicando, aquí voy a tener 1/3 de e a la 3x. ¿Sí? Pero se trata de una integración que estoy haciendo indefinida, ¿sí? Porque no tenemos intervalos. Entonces aquí debo de considerar la constante más la constante, y aquí también voy a tener entonces 1/3, ¿sale? 1/3 que multiplica a número natural e
por 3x también más la constante. Hablo de dos constantes. Para la primera constante con respecto a la y, le voy a llamar constante 1 y aquí constante 2. Bien, entonces, hago lo siguiente. Voy a escribir así, menos 1/2 de e a la menos 2y. Esto va a ser igual a 1/3 de e a la 3x más c, ¿sale? C subíndice 2. Y este sumando pasa restando. Vamos a ir viendo el comportamiento de la constante. Ahora, yo aquí tengo entonces una igualación, ¿sí? Esta igualación, para poderle quitar o simplificar la fracción que tiene aquí, vamos a hacer lo siguiente: menos 1/2 por e a la menos 2y, ¿sí? Aquí es 2y, menos 1/3. Aquí tengo un positivo. Si aquí es positivo, al juntarla a la izquierda con el otro término va a quedar negativo. Y aquí voy a tener 3x. Y aquí voy a tener 3x. Y la resta de una constante, ¿sí? C2 menos C1 me genera una nueva constante que la voy a generalizar así de esta forma. C simplemente. De acuerdo al concepto de lo que es una constante. Entonces, ya que logro entonces esta igualdad, ¿sí? Junté los términos con e. A la izquierda y a la derecha solamente dejé la c. Ejecuto pues entonces la operación de esta fracción. Y entonces, como es una fracción con denominadores diferentes, para reducirlo sería así: 2 por 3, 6. Bien, y simplemente pues así en forma cruzada. Sale 1 por 3. Y aquí escribo entonces menos 3, porque son negativos. Aquí voy a tener entonces 3. Sale 3 e a la menos 2y. Sale menos. Voy pasando los signos. Y 2 por 1 son 2 e a la 3x. Si se fijan los signos, para no revolverme con los signos, simplemente los paso así tal y como van. Y esto va a ser igual entonces a c. En el siguiente paso, este 6 que está aquí dividiendo, lo debo de quitar. No lo voy a quitar así nada más borrándolo, no. Veo que está dividiendo y lo voy a pasar a multiplicar y voy a escribir así: menos 3e a la menos 2y menos 2e a la 3x y eso va a ser igual a 6c. Ok. Nuevamente, si yo aplico el concepto de lo que es una constante, pues c por una constante me genera otra constante y sigue siendo general. Por lo tanto, me va a quedar así de esta forma: como menos 3e a la menos 2y es igual a 2e a la 3x más c. Entonces, 6 por c, pues me sigue dando una constante general que pues la sigo escribiendo así de esta forma, y este negativo lo pasé al otro lado. Logrando entonces aquí pues una igualdad que pudiéramos a lo mejor pues dejarla incluso así. Algunos autores recomendarían llegar hasta ahí, ¿sí? Pero no es suficiente, porque pues una ecuación debe estar siempre despejada en función de la variable dependiente, es decir, en función de y. Por lo tanto, en el siguiente paso, pues yo recomiendo que entonces logremos esa etapa que nos hace falta aquí. Podría ser, como les comento, dejarlo hasta aquí. Es un resultado aceptable, pero vamos a despejar la variable dependiente. Entonces, ¿cómo le hago aquí? En primer lugar, quito este 3, multiplicando me va a pasar a dividir, y entonces voy a escribir así, de esta forma: e a la menos 2y va a ser igual a 2/3 negativo. El 3 pasa con su signo a dividir cada uno de los términos a la derecha. A la menos 2/3 por e a la menos 2y, a la 3x, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a la 3x, ¿de acuerdo? Este número queda dividido entre menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, más c sobre el menos 3, ¿de acuerdo? Y ya ahora voy a tener así, de esta forma: e a la menos 2y es igual, entonces,
menos 2 sobre e a la 3x sobre 3. Sí, acomodando los signos, más entre menos es menos, de todos modos, el negativo en la parte inferior en el denominador me da lo mismo que si estuviera en el numerador, más entre menos es menos, menos c. Entonces, pues tengo esa parte ya, ese paso en donde me quité este 3, y pues, ¿cómo logro ese despeje? Pues voy a aplicar los logaritmos, ¿sí? Como yo tengo un exponente, y para cancelar un exponente, pues puedo aplicar un logaritmo, puesto que hablo de un número natural, aplico entonces un logaritmo natural, y entonces hago la indicación, el logaritmo natural de e a la menos 2y, pues va a ser igual al logaritmo natural de menos 2e a la 3x sobre 3 menos c. Bien, y ahí tengo la indicación del logaritmo. Ok, entonces, cuando yo aplico el logaritmo, el exponente multiplica a la base de dicho logaritmo, de dicha base, que sería así, menos 2, logaritmo, ¿sí? Menos 2 ¿qué? Menos 2y, logaritmo natural de e. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de e, ¿sí? De todo lo que está aquí adentro de este paréntesis. Ajá. En el siguiente paso, ¿cuál es el logaritmo natural de acuerdo a la propiedad de los logaritmos? El número natural de e es 1. Por lo tanto, 1 por 2y me va a quedar aquí 2y igual. Entonces, esto sigue indicado. Igual a el logaritmo natural de lo que está aquí adentro de este paréntesis, que es todo esto, que es menos 2 a la e a la 3x sobre 3 menos c. Bien, el último paso pues ya es bien sencillo, ¿sí? Reconozco que debajo de este 2 hay un 1. Al pasarlo a la derecha pasa no como 2 sobre 1, sino como un medio. Y entonces me va a quedar así de esta forma. Y va a ser igual, entonces, a el logaritmo, ¿sí? Lo voy a escribir así de esta forma, como menos un medio, logaritmo natural de ¿qué? De menos 2e a la 3x sobre 3 menos c. Y entonces ahora sí puedo decir que le di solución a mi ecuación teniéndola así de esta forma. Ese sería mi resultado. Y ahora todo va a depender de las condiciones iniciales que yo propicie o que yo quiera tener, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para tener entonces pues una solución numérica de mi problema, de mi ecuación. Este es mi resultado, ¿sí? Entonces, pues yo espero que no haya ninguna duda. Vean todo el procedimiento. Tal vez nos saltamos algunos pasos, pero suponiendo que ya hay o existen conocimientos previos de álgebra, de cálculo diferencial, de cálculo integral, pues entonces quedaría así de esta forma la solución. Bien, entonces esto pues vamos a demostrarlo, ¿sí? Con el uso de algún software. Ok, entonces el software a utilizar va a ser Wolfram Alpha. Es una aplicación, pues es un software muy práctico. Y bueno, entonces partiendo de que ya lo tengo descargado, este, pues lo busco aquí en mi pantalla. Estoy trabajando desde mi celular y aquí tengo entonces Wolfram Alpha. ¿Sale? Le damos aquí un clic y y vamos a borrar lo que tenemos. Ok, entonces la ecuación diferencial, así como se las muestra en el pizarrón, es dy sobre x. Y entonces pues yo voy a teclear así dy sobre x. Y aquí vemos en en la segunda línea, en el segundo renglón, en la parte superior, en la parte color anaranjada, tengo dy sobre x. Ahí ya le di la indicación y pues ahí oprimo, ahí le doy clic si estuviera en la compu. Bien, entonces dy sobre x, ya. Porque pues muchas veces pudiera ser al revés, dx sobre y. Bien, entonces ahí tecleamos para abrir pues el teclado y oprimir el signo de igual. Y vamos entonces metiendo el dato de la ecuación, que es e. Y así la e de aquí que tenemos aquí del teclado, así como está. Oprimimos entonces la letra e.
que es el número natural, y elevamos a la potencia. Entonces aquí buscamos el símbolo de potencia, ¿sale? Entonces así como gorrito. Entonces abro un paréntesis, ya está elevado a la potencia, y luego tengo 2y, aquí tengo 2y, así como va la ecuación, elevado a la potencia 2y, más 3x, entonces buscamos el signo más, y aquí eh, vemos que entonces tenemos aquí más 2y más 3x, entonces más 3x, cerramos paréntesis, ¿sí? Y nos vamos aquí, oprime en la parte inferior donde dice go, ir, y entonces tenemos pues aquí la solución. Aquí tenemos, viene en inglés, aquí está en la parte superior, viene ya la solución, menos un medio. Aquí el sistema, el programa, pues me está reconociendo como si fuera logaritmo vulgar, LOG. No nos reconoce el logaritmo natural, pero sabemos que las propiedades logarítmicas son las mismas de un logaritmo vulgar que las de un logaritmo natural. Entonces, vamos a considerar que es el ln, logaritmo natural, que se trata del mismo, ¿no? Nosotros sabemos que es pues logaritmo natural. Sí, entonces ya tenemos ahí la solución, ¿sí? Ya tenemos ahí la solución. Vamos a darle aquí en la parte inferior anaranjada donde dice Step B, paso a paso de la solución. Ya oprimí ahí y vamos a ver nuestro procedimiento, y vamos aquí, voy subiendo así, voy subiendo lo que fue haciendo aquí pues esta aplicación, y aquí tenemos en color azul el resultado. Chequen, aquí hago la observación, el resultado obtenido en el pizarrón terminó en -c, si se fijan, y aquí tiene más C1. Sí, finalmente pues yo creo que es un poquito, no tanto así como para hacerle mucho caso, porque pues como una constante vimos en su desarrollo que restamos una constante de otra y finalmente nos dio una constante, la constante la multiplicamos por c y finalmente sigue dando una constante. Una constante es un número real que puede ser negativo o positivo. Una constante puede ser 18, 15, puede ser 1.000.000, etcétera. Entonces, pues esa constante ahí en el pizarrón nos aparece como -c, y aquí en la solución que nos proporciona Wolfram es positiva. Entonces justifiquemos de esa forma el signo. Pero vean la parte de numérica de -1/2 logaritmo natural, aquí en este caso me da logaritmo vulgar, de -2/3 de e a la 3x, el resultado es correcto. Entonces justifiquemos y pues tratemos de comprender el comportamiento de una constante, que si diéramos valores, ¿sí? Que si tuviéramos aquí condiciones iniciales, seguramente obtendremos el resultado correcto de acuerdo aquí a la aplicación, al software Wolfram Alpha, que lo he obtenido en el pizarrón. Sí, entonces pues tenemos aquí algunas indicaciones en inglés, y pues eh, ojalá sea fácil de operarlo. Ok, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Cualquier duda, ustedes me hacen el comentario, por favor.